hermanos, vamos ahora a ver lo que santifica la ofrenda. Yo les invito, tengan la bondad de abrir el libro de Mateo, capítulo 23, verso 18 al 23. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. El verso 19. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Verso 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El verso 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, aquí Jesús nos revela una tremenda verdad al respecto de la ofrenda, que tiene dos consideraciones. Aquí denota en esta lectura bíblica que primero, el altar es mayor que la ofrenda, y segundo, la ofrenda es santificada cuando es ofrecida en el altar. Ahora, aquí también nos habla que ellos habían descuidado los temas más importantes de la ley de Dios. Entonces, si el altar es santo, significa que la ofrenda también lo será, y Dios lo aceptará. Por el contrario, si el altar es inmundo, la ofrenda también será inmunda. Esto nos lleva a la siguiente conclusión. Si queremos adorar a Dios, tenemos que cuidar que nuestro corazón, que sea puro en todo tiempo, pues este es el altar en el cual le ofrecemos a Dios la ofrenda de nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que los buenos pensamientos, como los malos pensamientos, salen del corazón. Entonces, es indispensable que entendamos que todo hombre o ser humano, antes de ser, necesita tener claro el por qué ser. Así, cuando descubrimos nuestro propósito en la vida, se nos revela la visión para nuestro futuro. Y al sernos revelada la visión, tenemos una razón que nos inspira y nos motiva a hacer lo necesario para alcanzar eso que nos ha sido revelado y que lo creemos. ¿En dónde? En nuestro corazón, porque ahí es donde se identifica lo que nosotros creemos. Ahí es donde emanan las cosas que vienen de parte de Dios. Tanto lo bueno como el enemigo también ataca el corazón, destruyendo las cosas positivas de parte de Dios en el ser humano. Por lo tanto, si sabemos que nuestra ofrenda debe ser agradable a Dios, dispondremos nuestro corazón y haremos lo que sea necesario para que el altar de nuestro corazón sea limpio, a fin de que nuestra ofrenda también lo sea. Entonces, recordémonos que la palabra de Dios nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, como estamos leyendo, vemos el verso 23. Aquí vemos las más enérgicas denuncias de Jesús contra los escribas y los fariseos, por medio de las cuales el Señor describió el efecto de la conducta de los líderes religiosos sobre otras personas y el carácter de sus acciones. A través de las escrituras nosotros vemos cómo los religiosos, los escribas y fariseos, ponían carga sobre los cristianos, sobre los judíos, en las cuales ni ellos mismos las podían cumplir. Y entonces aquí vemos cómo incide en condenar la religiosidad de la ostentación y las apariencias
vacía de todo contenido espiritual. Ya hemos estudiado anteriormente muchos de estos contenidos en el cual solamente el hombre más se obtiene por lo que dirán los que están alrededor, pero no ven, en realidad no están metidos en una forma muy espiritual, no ven más allá de que a veces hay muchas cosas que las reglas del hombre no favorecen y más bien lo apartan del Señor. Entonces muchas personas hoy en día se preocupan por observar y cumplir ciertos requisitos sin importancia, a veces relacionados con costumbres sociales, y sin embargo pasan por alto importantes cuestiones éticas de conducta, como por ejemplo no les importa dañar la reputación de alguna persona, no les importa a ellos levantar calumnia, o si algo les pareció y ni siquiera se enteraron, ni saben cómo son las cosas, pero los que ellos vieron, creyeron y entonces dijeron y levantaron una calumnia y destruyeron a esa persona. Pero todo eso Dios ya lo vio y lo anotó. En el libro de Juan, capítulo 4, verso 34, nos dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, aquí Dios nos está demostrando que la fe es el primer requisito para agradar a Dios. Luego debe ser alguien justo, porque la justicia viene al hombre como resultado de su fe. Pero esta alcanza su realización en los actos de obediencia a todo lo que Dios le manda. Porque nosotros vemos que según las Sagradas Escrituras, según las leyes de Dios, según los mandamientos, nosotros nos esforzamos cada día por cumplirlos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos en obediencia y estamos agradando al Dios que nosotros servimos, porque eso es lo que Él nos manda. Entonces nuestras vidas giran en función de nuestras prioridades. Unas son más importantes que otras, pero si hay algo que debe tener mayor peso en nuestras vidas es hacer la voluntad de Dios. Debemos poner a Dios como prioridad en cualquier aspecto de la vida, incluyendo nuestras propias necesidades. Nuestro Señor se preocupó por cumplir la voluntad de Dios. Hay a veces personas que más fuerte es el alimento que el ayunar en este tiempo. Más fuerte es un vicio o algo que quieren ellos que ir y buscar la palabra de Dios, leer, tener su meditación diaria. Más le puede algo secular que ir y tener esa comunión con Dios a través de doblar sus rodillas. Entonces, eso es lo que Dios nos está hablando aquí. No podemos nosotros dejar a un lado la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque eso es lo que nos ayuda a tener un crecimiento. Entonces, anunciar el mensaje del Evangelio y salvar almas, Jesús siempre supo que la razón por la cual había venido a esta tierra era para cumplir la voluntad de Dios, de su Padre, y terminar su obra. Lo expresó desde niño a sus padres terrenales cuando lo buscaban porque se había perdido. Entonces, cuando José y María lo buscaban, entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Miren, él ya sabía desde muy pequeño cuál era el compromiso por lo cual él tenía con su padre y por lo cual estaba aquí en la tierra. También él expresó que las cosas espirituales satisfacían más al hombre y no solo el alimento terrenal. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra de Dios. Ahora, dedicó toda su vida a cumplir la obra que su padre le había encomendado. Aquí también él pudo decir: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Mire, una y otra vez él estaba consciente y él sabía el propósito por el cual estaba aquí en la tierra. Ahora, finalmente completó su obra cuando expirando dijo: consumado es. Como Jesús, tenemos que comprender que nuestra única prioridad debe ser hacer la voluntad de Dios y terminar la obra que nos ha encomendado. Lograremos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas en la medida que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, todos debemos comprender que Dios nos ha creado y salvado con un propósito especial, que es hacer su voluntad y ser testigo de su gracia. Esto debe estar por encima de cualquier sueño personal o incluso necesidad. Como Jesús, busquemos siempre hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y terminar la obra que nos ha encomendado. Para que un adorador pueda tener una vida victoriosa, es tener victoria contra el pecado. Ahora, cualquier cosa en la que el hombre desobedece a Dios se llama pecado. Y el pecado rompe la amistad del hombre con Dios y lo constituye en su enemigo. Jesús tuvo la capacidad de vivir como un ser humano libre. ¿Pero libre de qué? Libre del pecado. Ni su corazón, ni su mente, ni su cuerpo se contaminaron con el pecado, porque vivía en la verdad y mantenía su corazón libre de engaño y de mentiras. El libro de Isaías, capítulo 53, verso 9, nos dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La Biblia testifica que Jesús nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero sin embargo, como aquí se profetiza, él fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Jesús fue tentado en todo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia y lo hermoso que nosotros podemos servir a ese Dios, un Dios justo, un Dios fiel, un Dios sin pecado. Recordemos que Jesucristo no fue un sacerdote mientras se encontraba en la tierra. Él nunca tuvo necesidad de hacer un sacrificio para sí mismo. La única mención en la Biblia fue en aquella ocasión en la que le dijo a Simón Pedro que pescara un pez y que sacara la moneda de oro de la boca del pez para pagar los impuestos requeridos por el templo, impuestos de los cuales estaban exentos los sacerdotes. Ahora, creemos que Jesús adoptó esta actitud para dejar bien claro que él aquí no era un sacerdote en la tierra, porque para ser un sacerdote uno tenía que proceder del linaje de Aarón, de la tribu de Leví. Pero el Señor Jesús era un miembro de la tribu de Judá. Él no se encontraba en la línea de descendencia sacerdotal, sino en la línea de descendencia real. Mire, él vino como profeta hablando de parte de Dios. Él regresó al cielo como sacerdote para representarnos a nosotros ante Dios su Padre. Él se convirtió en un sacerdote cuando ascendió a los cielos. Él murió aquí
para salvarnos, y Él vive allá en el cielo para mantenernos salvos. Cuando estuvo aquí, se ofreció a sí mismo en la cruz, y esa fue la función de un sacerdote que nos representa a usted y a mí. Él fue un profeta cuando vino a la tierra hace más de 2000 años, lo cual se refiere al pasado. Él es hoy un sacerdote, lo cual se refiere al presente. Él va a venir algún día a gobernar como un rey, lo que se refiere al futuro. Cristo Jesús ocupa todos estos tres cargos y Él es el gran tema de la epístola a los hebreos. Dios nunca nos pidió vivir la vida cristiana. No podremos vivir la vida cristiana por nuestros propios esfuerzos. Por ello, Él nos pide poder vivirla a través de nosotros. Él vive allá en el cielo para que usted y yo podamos retener nuestra confesión de fe, nuestro testimonio aquí en la tierra. Jesús fue probado, pero sin pecado. La prueba de Jesús en el desierto. Él no podía haber fracasado porque Él es el Dios hombre. El Señor Jesucristo dijo: porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Ahora, Satanás encuentra algo en mí y también en usted, pero él no pudo encontrar nada en el Señor Jesús, porque Jesús nunca cedió. El peso de la tentación que Jesucristo pudo llevar fue infinito, fue probado, pero sin que hubiera pecado en él. Jesús sabe cómo nos sentimos nosotros. Ahora tenemos un sumo sacerdote que nos comprende y que está disponible de forma teórica o académica. Puede compadecerse de nuestras debilidades. Él supo lo que fue sufrir el hambre, la aflicción, el desprecio, la tristeza. El evangelista Juan nos cuenta que Jesús lloró, se identificó con nuestras debilidades, pero sin pecado. En el libro de Juan, capítulo 15, verso 15 nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando el hombre peca, es porque decide voluntariamente poner su voluntad por encima de la de Dios. Dios no puede reinar sobre nuestra vida a menos que nosotros decidamos rendirle nuestro todo en el altar y someter nuestra voluntad a la suya. El adorador solo logrará tener la victoria sobre el pecado cuando haya sujetado cada área de su vida a la voluntad de Dios, en obediencia plena y absoluta. Jesús lo logró y por esa condición pudo ofrecer a Dios el Padre el más excelente sacrificio con su victoria. Jesús se constituyó en nuestra justicia hasta nuestro tiempo y seguirá haciéndolo para todo aquel que necesite acercarse a Dios y necesita aceptarlo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque nadie puede entrar por ningún lado, porque solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nos dice la palabra, y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. A través de este sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto,
ese sacrificio sigue vigente y ese sacrificio no es en vano. Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros al lado de su Padre. Y Él sigue amándonos y sigue cuidándonos y sigue Él las 24 horas del día, siempre dispuesto a escucharnos y poder ayudarnos, porque Él es Dios, Él es Rey, soberano y eterno. Que el Señor les bendiga grandemente y sigan adelante. Amén.